Estamos en el capítulo de Trabajando con directorios del módulo Fundamentos de Linux. El objetivo o los objetivos de este capítulo son los siguientes. Básicamente vamos a aprender los siguientes conceptos, que son el concepto de directorio, el concepto de ruta absoluta y el concepto de ruta relativa. Cada uno de estos conceptos son conceptos básicos para entender el sistema operativo Linux y cómo podemos trabajar en él. Además de estos conceptos dentro de este capítulo, vamos a aprender a utilizar los siguientes comandos. Vamos a aprender a utilizar el comando pwd, que básicamente nos servirá para saber en qué directorio nos encontramos dentro del sistema operativo Linux. El comando cd, que es el comando que se utiliza para cambiar de directorio, por eso es su nombre, Change Directory. El comando ls, que es el comando que se utiliza para listar el contenido de un directorio. El comando mkdir, que básicamente es el comando que se utiliza para crear un directorio dentro del sistema operativo Linux. Y el comando rmdir, que es el comando que se utiliza para borrar un directorio dentro del sistema operativo Linux. Cada uno de estos comandos vamos a ver su uso en la práctica en los siguientes videos que van a ver en el capítulo de Trabajando con directorios. Antes de entrar directamente en la parte de lo que tiene que ver con los comandos que vamos a aprender en este capítulo, primero vamos a definir ciertos términos y conceptos que hay que tener bien claro para poder trabajar en el sistema operativo Linux. El primero de estos conceptos es el concepto de directorio. Un directorio no es más que una colección de archivos y otros directorios, es decir, un directorio básicamente en el sistema operativo Linux es un archivo que contiene otros archivos dentro o otro directorio dentro. Entonces, debido a que un directorio puede contener otros directorios, entonces existe lo que se llama una jerarquía. Es decir, que hay directorios padres y directorios hijos. Y eso lo vamos a ver en detalles cuando estemos estudiando el sistema de archivos Linux, que van a ver que en Linux existen una cantidad de directorios y que debajo de esos directorios hay muchos más directorios y hay también muchos archivos. Esto da lugar a que exista una jerarquía y como existe una jerarquía, entonces debemos de saber cómo podemos llamar a un directorio padre, cómo llamar a un directorio hijo, cómo llamar a un archivo que se encuentra debajo de un directorio, y eso lo vamos a ver ahora. El sistema de archivo de Linux. En el sistema de archivo de Linux, el directorio más alto, es decir, el del nivel más alto, es el directorio slash, también llamado directorio root en inglés o directorio raíz en español. El directorio slash es el padre de todos los directorios en Linux. A partir de aquí es que se encuentran todos los demás directorios y son directorios hijos del directorio slash. Este es el padre de todos los directorios. Después de aquí no existe más nada, simplemente debajo de él que existe cualquier archivo que se encuentre en nuestro servidor Linux. Los directorios y archivos se nombran a través de un término llamado ruta o path. Van a ver aquí que yo voy a tener diferentes archivos y diferentes directorios. Y para yo referirme dentro del sistema a un archivo o un directorio, entonces yo voy a tener que conocer el path, la ruta. Los directorios son llamados por sus nombres y sus nombres son separados por letra slash. Por la letra slash, que también recuerden representa el directorio raíz, que es el de más alto nivel. ¿Qué significa todo esto? Por ejemplo, etc, como ven aquí, slash etc, simplemente eso simboliza una ruta y la ruta es la siguiente. Como empieza con slash, esto significa que esto que sigue después de slash, que es etc, que puede ser o un archivo
o un directorio, eso se encuentra debajo del directorio raíz, que es este, en la ruta. Y este nombre aquí simboliza entonces o un archivo o un directorio. En el caso real es un directorio, por lo tanto, cuando yo digo /etc, lo que significa es que el sistema operativo ubica la ruta en el directorio raíz y debajo del directorio raíz entonces busca un archivo o un directorio que se llame etc. En este caso es el directorio etc porque existe en el sistema operativo Linux, y lo van a ver después, un directorio llamado etc. Entonces de esta forma /etc es que yo me refiero a ese directorio. /bin, como ven aquí, /bin significa entonces que debajo de slash del directorio raíz, que es el directorio padre, el directorio número 1 en el sistema operativo Linux, existe un archivo o un directorio llamado bin. Y /sbin es que existe un directorio o un archivo que se llama sbin. Por lo tanto, si yo quiero referirme a cualquiera de estos tres, no importa dónde yo me encuentre dentro del sistema operativo Linux, yo debo de utilizar esta ruta para referirme a cada uno de estos directorios. Cuando estemos utilizando los comandos, van a ver entonces un uso más práctico de este concepto, del concepto de ruta. Ya sabemos que para referirnos en el sistema operativo Linux a un archivo o a un directorio tenemos que conocer su ruta. La ruta es el concepto lógico que nos señala un archivo o un directorio en Linux. Ahora, existen dos tipos de rutas o path. Recuerden que en la mayoría de los manuales lo van a ver así, el path. Que es la ruta absoluta, que es la que vamos a ver ahora, absoluta, y la ruta relativa. Básicamente el término ruta absoluta o absolute path se refiere a que cuando las rutas absolutas solo incluye el directorio slash o el directorio raíz o root. Es decir, si yo me refiero a un archivo o a un directorio empezando con el directorio slash, es una ruta absoluta, ya que si yo digo /etc /hostname, esa ruta es absoluta, ya que estoy incluyendo en la ruta, fíjense que todo esto es la ruta en términos sintácticos, pero al principio aquí en la ruta yo incluí el directorio raíz o el directorio root. Por lo tanto, por yo incluir el directorio raíz o el directorio root, yo me estoy refiriendo a este archivo o a este directorio bajo una ruta absoluta. Recuerden que la ruta absoluta, entonces, como incluye slash, como incluye el directorio raíz, incluye la ruta completa partiendo de el origen del sistema de archivo, que es slash. Por lo tanto, todo lo que yo digo es slash y el nombre del archivo, por ejemplo, usr share, como ven aquí, share doc, se está refiriendo, es una ruta para yo señalar este directorio. Pero para yo señalar este directorio o ese archivo que se encuentra ahí, yo estoy haciéndolo a través de una ruta absoluta porque estoy incluyendo la ruta completa desde el origen, que es el directorio slash. Fíjense que la ruta empieza con slash. Continuando con este directorio, que es un directorio que se encuentra debajo del directorio slash. Continuando con este directorio que es share, que se encuentra debajo del directorio usr. Fíjense que yo pongo /usr slash porque slash simboliza un directorio debajo de este directorio también, que es share, y debajo de share entonces incluye slash y el nombre del archivo o un directorio. En este caso esto es un directorio que es el directorio doc. Yo me estoy refiriendo al directorio doc con una ruta absoluta, y este es básicamente el término de ruta absoluta, que es cuando en el path, en la ruta, incluimos al principio el directorio raíz, ya que esto obliga a señalar la ruta completa desde el origen al destino en el sistema operativo Linux.
El término de ruta relativa, que es el otro tipo de path, de ruta, se refiere a cuando no incluimos el directorio raíz en la ruta. Por ejemplo, fíjense que aquí yo escribo cd/. Eso significa que cd es el comando que me ayuda o que sirve para yo cambiar de un directorio a otro. Si yo escribo cd/, no importa dónde yo me encuentre en el sistema operativo Linux, entonces el cursor se va a mover al directorio /. Recuerden que / es el padre de todos los directorios. Si yo me encuentro aquí en / y yo escribo entonces cd/usr, fíjense que yo no estoy incluyendo aquí el / al principio de usr. Por lo tanto, eso significa que eso es una ruta relativa, porque si escribo cd/usr, lo que le estoy indicando al sistema operativo es que yo quiero entrar a un directorio que se llama usr, pero yo estoy asumiendo que se encuentra debajo del directorio actual donde yo me encuentro. El directorio actual donde yo me encuentro es /, porque anteriormente yo escribí el comando cd/. Entonces el cursor se mueve / y si escribo cd/usr es porque yo estoy asumiendo que el directorio usr se encuentra debajo de /. Entonces si yo me muevo al directorio usr, yo entonces ahora me encuentro en usr y escribo cd share. Yo estoy asumiendo que el directorio share se encuentra debajo de usr y por lo tanto yo entro al directorio cd share. Esto es básicamente lo que es una ruta relativa, que no incluye el directorio / al principio, y como no incluye / significa que cualquier archivo o cualquier directorio que yo señale en mi path se encuentra debajo del directorio actual donde yo me encuentro trabajando en un momento determinado. Esa es la diferencia básica entre el término de ruta absoluta y ruta relativa.